Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy quiero compartirles un mensaje de suma importancia. Actualmente, la humanidad está poniendo su confianza en cosas terrenales, en cosas temporales, en cosas que son limitantes en la vida del ser humano. Pero hoy en día han dejado de confiar en Dios. El día de hoy quiero compartirte un pasaje que está en Hechos capítulo 27, versículo 1 al 44, donde Dios cuida a Pablo, un siervo de Dios que estaba haciendo la voluntad de Dios y Dios se encarga de cuidarlo donde quiera que él esté. Es un tema interesante, así que es necesario que nosotros podamos prestar atención a este pasaje. En el libro de los Hechos nos está mencionando muchos de los atributos de Dios y cómo Dios cuida a la iglesia, cómo Dios también difunde el evangelio de Jesús desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Esto es impresionante. Hechos 1:8 lo confirma. Jesucristo diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Era necesario que ellos esperaran esta grandiosa promesa de parte de Dios. Dios utilizó por tal motivo a apóstoles equipados con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Y comenzando desde Moisés, de igual manera en el Antiguo Testamento, y a los profetas que ellos declaraban lo que decían las Sagradas Escrituras, lo que de él decían, de Dios, quién era Dios, cuál es el carácter de Dios, qué es lo que manda Dios, qué es lo que ordena Dios, qué es lo que quiere Dios para su pueblo. Entonces era necesario que los cristianos esperaran esta promesa. Era muy importante porque cuando ellos reciben ese poder, van a poder ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pablo, que es el personaje que vamos a hablar el día de hoy, era un hombre que incluso él estando en la cárcel, no, no detuvo a Pablo de seguir predicando el evangelio. Él quería hacer la voluntad de Dios, no su voluntad, mostrando que él era un discípulo de Jesucristo. Jesucristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Esto es lo que debe de ser la esencia de un cristiano. Si verdaderamente eres un cristiano, debes de morir a tu viejo hombre, porque como dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús le prometió incluso a Pablo que sería testigo en Roma. Hechos 23:11 lo dice. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Más adelante, Dios permite que el apóstol Pablo le predique a los gobernantes. Y lo acusan, pero él valientemente dice, si en cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, o sea, no tengo miedo a morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César Apelo. Esto se refiere que él quería que se le juzgara en frente de César. Pero si el plan de Dios era que Pablo testificara en Roma, ¿por qué permitió Dios esta tormenta en el camino? Esto es interesante. Según su providencia o su cuidado y control sobre la creación, Dios envió la tormenta para glorificarse a sí mismo, Dios. Y así demostrar y darse a conocer que Dios es quien cumple las promesas. Pablo mostró la gloria de Dios a través de su liderazgo piadoso. Dios permite esta tormenta que atravesara fuertemente Pablo para que él pudiera ver el poder de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios
en una circunstancia difícil. Algo similar le pasó al apóstol Pedro cuando estaba con Jesucristo. Jesucristo venía caminando sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, permite que yo vaya hacia ti. Y incluso empezó a caminar sobre las aguas, algo extraordinario, algo sobrenatural. E incluso cuando iba caminando, vino un fuerte viento que hizo que tuviera miedo el apóstol Pedro y se empezó a hundir. Jesucristo extendió las manos y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es lo que Dios permite para que tu fe salga mejor que antes, para que crezcas en fe, para que seas un mejor instrumento de Dios. Por eso Dios permite las tormentas en tu vida, pero quiero que entiendas algo muy importante. Dios tiene todo bajo control. Él es el creador del universo. Imagínate, Dios, la tierra, el planeta está girando sobre la nada. Dios la sustenta, Dios la provee, Dios tiene el cuidado de su creación. Imagínate el poder extraordinario de Dios que sustenta a su creación. Debemos de confiar en Él, sea cual sea la situación en tu vida. Aunque digas que estás deprimido, aunque estás afligido, estás triste, ves que no salen las cosas como tú quisieras, Dios tiene todo bajo control. Primer punto, Dios llamó la atención por medio de llamó la atención por medio de la tormenta. Al navegar por Italia, entregaron a Pablo y a algunos de sus presos a un hombre llamado, a un centurión llamado Julio. Pablo también iba acompañado con Lucas y Aristarco. Iban en la nave hacia Asia. El centurión trató a Pablo amablemente y le permitió abandonar el barco para visitar la iglesia de Sidón. Esto nos muestra que Pablo halló gracia delante de este hombre. Pablo se ganó la confianza del centurión al carácter confiable de Pablo, le permitió guiar a todos en el barco para la gloria de Cristo. Y navegaron en costa de Chipre hasta llegar a Mira, hoy Turquía, hoy actualmente Turquía. Más adelante transportaban grino de Egipto a Roma. Y sobre una navegación nada fácil, sino peligrosa, Pablo tuvo la oportunidad de amonestar a los tripulantes. Les incitaba a que se reconciliaran con el Dios verdadero. Reconcíliense con Dios. Es importante, porque cada persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. En el tiempo donde el apóstol Pablo estaba navegando, era alrededor de noviembre de febrero, donde las tormentas podían alcanzar hasta más de 9 metros, las fuertes olas. Qué impresionante. Pablo ya conocía estas situaciones tan peligrosas. Uno de ellos lo dice en 2 de Corintios capítulo 11, 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, advirtió el centurión para que no zarpara. Y le estaba aconsejando al centurión que no zarpara en ese lugar, que ellos tenían miedo ellos querían tomar el control de esta decisión, pero no hicieron caso para nada a Pablo. No escucharon a Pablo de ninguna manera. Pero Dios está bajo el control y quien es el que estaría orquestando las circunstancias donde estaba Pablo. Para el centurión y los demás no escucharon el mensaje de Pablo y tenían que atenerse a las consecuencias. Pero más adelante, siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a lijar, al tercer día con sus propias manos arrojaron a aparejos de la nave. La tormenta no permitió ver el sol en ese entonces, ni las estrellas, y los marineros no pudieron orientarse, estaban perdidos sin esperanza de sobrevivir, y no apareció el sol ni las estrellas como muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya había
ya habían perdido toda esperanza para ser salvados por esta situación grave, pero todo seguía. Tenemos que entender que Dios tiene todo bajo control. Dios es el que sustenta las cosas. Él mantiene la vida de sus hijos bajo control. Job nos da un ejemplo, capítulo 36, versículo 26 en adelante. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, Él transforma el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Quien podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada. He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos y la multitud, él da sustento. Dios da el sustento a la multitud de personas malos y buenos. Con las nubes él encubre la luz y la manda a no brillar, interponiendo aquellas. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios envió una tormenta para que Pablo mostrase la gloria de Dios en todo momento. Punto número 2. Pablo los guió según las promesas de Dios. Pablo era necesario que hablara de Dios a las personas que estaban en la tripulación. Puesto en pie en medio de ellos, dijo: varones, haberme oído que no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pablo no confiaba en su propia opinión personal de hombre vana, sino en las promesas de Dios, que eran verdaderas, porque él conocía que Dios no es hijo de hombre para que mienta, sino un Dios veraz. Dios le había prometido dos cosas. Primero, Pablo sobreviviría porque Dios quería que predicara al César. Segundo, los demás sobrevivirían por el bien de Pablo. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Dios te ha concedido todas estas personas que navegan contigo. Dios, ¿qué nos enseña todos estos puntos? Primero, demuestra que Dios es fiel y Él cumple siempre sus promesas. Según el Corintios 1:20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Porque por medio de nosotros, para la gloria de Dios, es todo esto hecho. Pero tenemos otras promesas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos ha sido dada por el divino poder del Dios Todopoderoso, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria en la excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas. Entonces podemos confiar en que Dios las cumplirá. Confiemos en que Dios estará con nosotros y nos ayudará cuando seamos testigos fieles de Jesús. Dice Mateo 28, 19 al 20: por tanto, ya sea discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando tú te dedicas a hacer lo que te corresponde, a predicar el evangelio, a ser discípulos, Dios te guarda. He aquí, yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo, y podemos confiar en Dios. Él nos dará la capacidad de ser testigos fieles a Dios en todo momento. Incluso en los momentos de prueba, de tentación, Dios pone la salida para que podamos salir de esta prueba, de esta tentación, de este problema. Dios pone la salida. Por eso es importante que nosotros extendamos el evangelio. Dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos en aquel que todo lo puede. Dios además controló el vigor de la tormenta para salvar a Pablo y así hablase de Jesús. Así que Pablo hablase de Jesús en Roma. El libro de Hechos relata cómo sus apóstoles tienen la misma misión de contar el evangelio de Jesucristo de Nazaret. Era importante que conocieran la esencia de quién eran los cristianos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo que debe de hacer el cristiano: ser luz donde quiera que esté, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que esté. Así que podemos confiar en que Dios actúa
a su manera y a su tiempo. Y a veces, muchas veces los pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos. Dios sabe qué hay detrás de bastidores. No sabemos el panorama completo, entonces podemos confiar en Dios, que Él sabe el panorama completo de nuestras circunstancias. Confiemos en aquel que es verdadero. Dios cuida a su pueblo. Incluso por el bien de los justos, Dios a menudo muestra misericordia a los impios, a los malos. Génesis 18:23 en adelante, se acercó a Abraham y le dijo a Dios: ¿destruirás también al justo con el impio? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo? Entonces respondió Dios: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonará todo este lugar por amor a ellos. Recuerden, Sodoma es un lugar donde se practica sexualidad entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es un desorden contra naturaleza que Dios no aprueba. Por eso Dios destruyó este lugar, porque estaban en desobediencia, y aquí Dios está. Que imagínense la maldad que había en este lugar, que no había ni siquiera un justo, que fue destruir este lugar. Imagínense, no lo destruiré. Y luego le vuelve a hacer la pregunta otra vez a Abraham: y si hubieran 10, y si hubieran 40 personas, Dios dice: por amor a los 40 no lo destruiré. Y si hubieran 30, por amor a los 30 no lo destruiré. Y si hubieran 20, por amor a los 20 no lo destruiré. Respondió: por amor a los, incluso por 10, Dios le responde: por amor a los 10, incluso un solo hombre no lo destruiré. Incluso, así fueran 10 hombres justos, Dios no destruirá ese lugar. Pero imagínense la maldad de este lugar, que incluso no había ni siquiera 10 justos hombres. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombres, hablando Dios, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero no la hallé. No halló ni un justo. Dios busca hombres justos. Es posible que a través del testimonio fiel de Pablo, la promesa de Dios incluyera no solo la vida física, sino incluso la vida espiritual, para que muchos de los que estaban en el barco se salvaran a través del predicar el evangelio. Pablo: también podemos testificar fielmente sabiendo que a través de nosotros Dios puede salvar a muchos. Podemos ser instrumento de Dios para salvar, para que las almas de Dios vengan a Cristo. La promesa de Dios es la base del liderazgo de Pablo. Pablo creía que la promesa de Dios, por eso animó a los hombres a sobrevivir. Además, por su fe, mantuvo la cama cuando el resto tuvo miedo. Los marineros trataron de abandonar el barco temerosos, entonces los marineros procuraron huir de la nave. Pero Pablo, a pesar de esta prisión, se convirtió en el líder del barco. Mostró esa confianza y calma que tenía en Dios. Confiaba en Dios. Luego piadoso comienza por creer la promesa de Dios, y esta confianza permite estar tranquilo en toda situación, con la paz de Cristo en su vida, para atender las necesidades de los demás y además dirigir la atención a Dios, como lo hizo Pablo. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Tercer punto y último: Dios salvó a todos como había prometido. Era esencial esto, que supieran los hombres. Mientras escuchaban a Pablo, los hombres del barco recobraron la esperanza que ya no tenían. Esto es impresionante. Ya no tenían la esperanza, pero llegaron a recuperar. Ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo el día, no reconocían la tierra, ni la popa se abría con violencia en el mar. Dios utilizó toda la circunstancia para demostrar su poder a través de Pablo. Por respeto a Pablo, Julio, tal como Dios lo había prometido, fue cumplido todo esto. La promesa de Dios se cumple. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les pidió que este intento, y mandó que que pudiesen nadar, los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás parten en tablas, parten en cosas de la nave. Así que aconteció todo, se salvaron y salieron a la tierra. Y luego, después de un tiempo breve en Malta, había una isla que se llama Malta. Los naturales no trataron con una poca humanidad
a los discípulos, porque incluso encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando en sus manos, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiéndose la mano, la víbora en el fuego, se fue. Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se le hinchase su mano y cayese muerto inmediatamente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, porque claro, Dios estaba cuidando a Pablo, cambiaron de parecer y dijeron que Pablo era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó a Pablo y a sus acompañantes. Y después, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de gran fiebre y de disentería, y entró Pablo y a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Dios está usando grandemente al apóstol Pablo, tal como Dios estaba protegiendo y guardando a Pablo, tal como Dios lo había prometido. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? De este precioso pasaje podemos aprender que debemos de confiar en Dios, quien tiene el control de todo, absolutamente de todo. Sea cual sea la situación grave que estés aconteciendo, confía en Dios, aférrate a Dios. Él no te va a fallar como lo hacen los seres humanos. Haciendo lo que Él ha mandado, Él nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque pases tormenta, Dios tiene todo bajo control. Busca a Dios, conoce a Dios, anhela a Dios. Te invito a que busques de Dios, amigo, amiga, que me escuchas. Te invitamos a suscribirte. Igualmente te invito a la página de Facebook de La Gracia para que puedas ver los videos de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga. Nos vemos.